Hola, muchas gracias por estar esta mañana conmigo. Mi nombre es Patricia Castañeda, soy nutricionista especializada en alimentación basada en plantas y hoy quiero conocer más sobre tu patrón alimentario. Así que lo primero que te voy a pedir es que te presentes, me digas tu nombre, tu edad y qué tipo de patrón alimentario quieres. Hola Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo soy Cassandra Montero, tengo 33 años y soy una persona vegana, entonces llevo una alimentación basada en plantas. ¿Qué significa para ti ser vegana? ¿Qué tipo de acciones llevas en tu práctica diaria, por ejemplo? Ujú. Bueno, para mí es un compromiso ético de compasión por los animales y de tomar acciones en todas las medidas que me sea posible para impactar, ¿no? Que los animales tengan una vida menos cruel, porque ya de por sí lo es. En ese sentido, hay acciones desde el activismo, desde concientización a las personas que conozco, a través de redes sociales también difundir mensajes que me parecen importantes. Y bueno, y en lo personal también, ¿no? O sea, el llevar una alimentación basada en plantas y compartir con más personas. Por ejemplo, trato de que invitar a mis amistades que no son veganas a que coman lo que yo preparo para que les guste, vean que es posible, que vean que es sencillo, ¿no? Entonces, esas son algunas de las cosas que hago. Muchas gracias por compartir esto, que va más allá de lo que uno come. Pero si nos centramos en lo que comes, ¿qué alimentos incluyes y qué alimentos excluyes? Y también me gustaría saber si estos alimentos se han mantenido fuera o dentro de tu plato todo el tiempo o ha habido un cambio. Ujú. Bueno, desde que soy una persona vegana he comenzado a usar proteínas vegetales que quizás antes no conocía tanto o me parecía como algo extraño, ¿no? Por ejemplo, como el tofu, ¿no? Alguna vez en algún chifa veía eso y como que no conocía muy bien. Luego la proteína de la soya texturizada, el seitán, distintas variantes, ¿no? De la proteína, el gluten, también la leche, el yogur de soya. Eso he ido incluyendo, ¿no? He ido sacando todo de origen animal, ¿no? O sea, ver todos los productos, galletas, mantequillas que tienen leche, postres, si es que tienen huevo, leche, todos los tipos de carne que existen, miel. eh, sí, esas son las cosas que en general he ido excluyendo. En el tiempo en general lo he mantenido así. Me ha pasado algunas veces como accidente, ¿no? Por ejemplo, una vez me pedí un taco vegetariano Ujú. y yo pensé que le ponían queso, entonces dije, por favor, no le pongan queso y tenía huevo. Y me di cuenta ya cuando lo Mm. estaba comiendo, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado algo similar en este proceso. Me queda claro que llevas este patrón alimentario y esta filosofía de vida que es el veganismo por los animales. Pero me gustaría que me cuentes cómo nace esto en ti, es decir, cómo decides volverte una persona vegana. Bueno, yo he crecido en un pueblo bastante pequeño donde es común tener como animales de granja en las casas. Entonces, en casas de mis abuelos he visto pavos, gallinas, patos, cuyes. Y claro, yo creo que mientras más cerca interactúas con los animales, eres más consciente de que son seres sintientes, que generan vínculos, que se preocupan por sus congéneres. He visto también cómo crían vacas, cómo crían cerdos. Entonces, desde muy pequeña he sido medianamente consciente de que los animales no son un objeto de consumo, ¿no? Sino que son seres mucho más complejos y que requieren una mayor comprensión, ¿no? O sea, a pesar de que no nos entendemos a una manera como los humanos a través de un idioma, de gestos, tienen formas de demostrar estas habilidades. Entonces, esa fue una primera toma de conciencia. Luego, a través de los años, entendiendo mucho más de lo que implica la industria de la carne, la industria de la explotación de los animales en general. Eso es hablando de alimentos, pero también hablamos de entretenimiento y de muchas otras cosas. Es que me fui dando cuenta que quería cambiar, ¿no? Esta perspectiva. Intenté ser vegetariana durante un tiempo, se me hacía difícil porque no encontraba muchos recursos,
las proteínas, ¿no? Pero una vez que lo encontré, di el salto y dije, ya no tengo ninguna excusa, ¿no? ¿Y por qué no lo voy a hacer? Y el salto directo al veganismo. Y esta motivación que comentas se ha visto afectada por comportamientos de personas a tu alrededor, por familiares, por amigos, o no ha habido alguna modificación y te has mantenido firme todo el tiempo. Ha habido de los dos lados, o sea, ha habido conductas que no es que han cambiado mi firmeza, pero sí te genera un cierto malestar. O sea, que la gente te cuestione, que te diga, no, pero ten cuidado con tu salud, o que enfoquen el tema de la alimentación solo temas de peso. Entonces, eso es desde el lado de lo que puede afectar emocionalmente, pero no cambia los principios, ¿no? Porque hay una convicción por los animales, pero al mismo tiempo el ver otras personas que son veganas solidifica esa postura, te permite aprender y además te das cuenta que se genera comunidad. Hay mucho interés en que la gente aprenda, conozca lugares, recomendaciones. Yo misma cuando conozco a alguien que sé que es incluso vegetariana, le estoy dando recomendaciones, pasando datos y eso creo que es un factor que ayuda bastante a generar comunidad. Ahora, ¿sientes que tu experiencia al compartir, perdón, ahora, ¿cómo consideras que es tu experiencia al compartir comidas con otras personas? Podríamos separarlo en ambos ámbitos, con personas que llevan un patrón alimentario basado en plantas y personas que no llevan un patrón alimentario basado en plantas. Ujú. Cuando es con personas que llevan un patrón alimentario basado en plantas, es bastante divertido porque estamos pensando, ¿no? ¿Qué le da este sabor? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo preparo yo algo? Y claro, cada uno enfoca su tiempo en algo diferente, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta cocinar muchos guisos y eso es como mi foco, pero hay otras personas que se enfocan más en hacer ensaladas o las salsas como la mayonesa, ¿no? Entonces eso es muy interesante en ese sentido porque enriquece todo lo que es eh, lo culinario, ¿no? Compartir con una persona que no come basado en plantas es un poco retador porque claro, a veces me ha tocado y todavía me toca compartir con personas que están comiendo animales. Es bastante incómodo. Y claro, ya no estoy ahorita en un momento en el que estoy debatiendo con las personas, pero se puede dar en algunos momentos. Pero también a veces es una oportunidad de sorprender, ¿no? Y de romper esa barrera de qué es lo que se come, qué textura tiene la comida, qué sabor tiene la comida. Y también a la vez que es un reto, es una gran oportunidad para darles a conocer lo que es la alimentación basada en plantas. ¿Consideras que actualmente la forma en cómo te alimentas se ha convertido en tu identidad? O sea, por ejemplo, Cassandra no es Cassandra sin comer comida vegana. Sí, es verdad, es verdad. O sea, sí la gente o sea, como te digo, como hago esto de compartir comida con mis amistades, si ya no, o sea, no sé, si alguna semana no le digo a algunos amigos que van a comer, se sorprenden, como, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ya no me invitas a comer? Y sí, es verdad que sí llama mucho la atención. O por ejemplo, cuando hay una comida y yo llevo algo para compartir, es el plato que es distinto, ¿no? Que puede ser llamativo de esa manera. Sí. ¿Y en alguna ocasión has sentido rechazo? Yo sé que esta palabra es muy fuerte, pero yo llevo una alimentación basada en plantas hace 10 años y en este camino puedo decir que ha habido momentos muy agradables, pero también han habido momentos muy incómodos relacionados a la comida, sobre todo con personas que no llevan el mismo patrón alimentario que yo. Entonces, ¿en algún momento has sentido algo similar al rechazo o alguna emoción incómoda y cómo lo has aprendido a sobrellevar? O sea, sí, y a veces es como difícil separar porque sí yo he sentido que hay rechazo hacia la comida vegana o como una cierta subestimación, ¿no? Por ejemplo, una vez compartí mi comida con una persona que no conocía mucho y le pregunté, ¿no? ¿Qué le parecía? Y me dijo, está bien, está así como bajo de aderezo, así es lo vegano, pues, ¿no? Y yo era como, no tiene que ser así, ¿no? Como, yo que me olvidé de poner. Entonces, sí, pero sí, y además, claro, a veces siento que muchas personas tienen una mayor apertura porque viene de alguien
por quien tienen cariño, porque soy alguien que les cae bien o porque me están conociendo. Y si no fuera así, quizás no lo probaré, o me lo dicen, ¿no? Si no me estuvieras invitando tú, yo no pediría algo vegano, no probaría algo vegano. Entonces sí creo que todavía es algo que pesa bastante en la sociedad. Sobre todo porque estamos en un país donde la gastronomía es algo muy arraigado a lo Mm, familiar, a lo cultural, entonces que alguien quiera mover el esquema de cómo se hacen las comidas puede ser bastante ofensivo, ¿no? Eh, para cerrar con un caso, o sea, conozco a un amigo chef que su papá es chef, eh, ¿cómo se dice? Omnívoro, ¿no? ujú, Y eso generó como un conflicto porque, claro, ¿por qué tú vas a dejar de seguir esta tradición? Entonces mm. sí existe todavía bastante eso. Hace un momento comentabas de que has aprendido a incorporar proteínas de origen vegetal, como soya, tofu. Algo que podemos incorporar dentro de casa cuando nosotros tenemos el privilegio y la suerte de poder cocinar. Pero en muchas ocasiones no tenemos esa posibilidad porque o estamos de viaje o, por ejemplo, estamos con mucho trabajo y es necesario pedir comida de calle. ¿Has enfrentado alguna dificultad para poder cubrir tu requerimiento de proteína o cubrir algún requerimiento que yo entiendo que ahora eres muy consciente? Ujú. Sí pasa, o sea, siento que sí hay momentos específicos y claro, esto requiere mucha planificación, o sea, cuando yo voy de viaje llevo como la proteína de soya, siempre una bolsita conmigo, ¿no? Y claro, eso también implica buscar, no sé, si me voy a hospedar en un lugar que tenga cocina, ¿no? O ir mapeando desde antes dónde pueden vender lentejas. Y claro, y hay Ujú, ciertas zonas de Perú donde sí es común y hay otras donde no, ¿no? Porque requiere tiempo o mayor uso de gas, ¿no? Entonces sí hay momentos específicos. Lo que trato de hacer es en las comidas ir incorporando la proteína, ¿no? La leche de soya, ¿no? Y llevarme pancitos con soya. Y eso es algo que pensaba cuando me dijiste que querías hacerme unas preguntas, es que, claro, durante el día voy midiendo, ¿no? Si voy a estar mucho tiempo lejos de casa o si voy a estar de viaje, voy viendo que en mi desayuno sea un pancito con carne de soya, ¿no? En la cena tener pan con carne de soya. Ir preparándome para eso y, claro, la planificación ayuda mucho, ¿no? ¿Alguna vez has sentido presión social o expectativas, no tuyas, sino Ujú, de las personas de afuera? Porque hay estereotipos de una persona vegana, ¿no? Una persona vegana, un estereotipo puede ser una persona muy delgada o puede ser una persona muy estricta, ya casi malhumorada, ¿no? Que no tiene tolerancia a otras personas que comen alimentos de origen animal. ¿Alguna vez has sentido esas expectativas o esa presión y te dicen, ay, Cassandra, tú eres tan distinta al vegano o vegana que yo tenía en ujú, mente? ¿Y cómo lo has aprendido a manejar? Porque muchas veces pues, puede resultar un poco incómodo. ujú. Sí me ha pasado bastante. Claro, sobre todo, por ejemplo, me ha pasado cuando he visto familiares que no veo hace mucho tiempo, ¿no? Que no están tan al tanto de mi vida, que no están de repente tan conscientes. Y para mí la manera de manejarlo es que también es una oportunidad para romper esos prejuicios, ¿no? O sea, si bien genera un pequeño malestar, es una reafirmación de por qué hacemos esto, ¿no? No es una búsqueda de valoración o aceptación social de las demás personas, sino es buscar cambiar la sociedad, ¿no? Y enfrentar eso es una toma de conciencia de en dónde estamos como sociedad hoy en día. Porque a veces, por ejemplo, si miramos solamente nuestro entorno de amistades que son veganas y de que el mundo del activismo y las redes como un ecosistema vegano, todo parece ir yendo bien en general. Entonces, chocarte con la Claro, realidad a veces ajá, te empuja a decir, oye, hay bastante por hacer, ¿no? Entonces, como que te reafirma ese compromiso de seguir haciendo cosas. ¿alguna vez también has sentido que en este momento no puedes cumplir con el patrón alimentario que llevas y eso te has hecho sentir como necesito retroceder, incorporar quizás lácteos o huevo, o es algo que quizás no te ha pasado hasta el momento? Felizmente no me ha pasado, o sea,
sí, por ejemplo, hace un tiempo, cuando me he mudado a una ciudad donde es más difícil conseguir productos veganos, o más caro en algunos casos, eh, pero no me ha llevado a decir voy a cambiar, sino como ya, tengo que planificar también con más tiempo cómo conseguir esto, cómo conseguir lo otro, y felizmente no he tenido. Quizás me ha pasado que sí me ha puesto como un poco incómodo el cómo manejar cuando voy a un lugar donde me invitan a comer, ¿no? ¿Cómo voy a comunicar esto? O de repente voy después de la comida, ¿no? Lo bueno es que también encuentras personas que sí son conscientes, ¿no? Gente que no conozco y te dice que no comes esto, no comes el otro, ¿no? Entonces eso también ayuda un poco. Creo que una de las cosas que me llevo después de conversar contigo es que eres una persona con mucha planificación, ¿no? Que te planificas muy bien para cubrir tus requerimientos de proteína, sabes qué alimentos debes incorporar en tu alimentación basada en plantas y eso me parece genial porque eso significa que eres una persona muy responsable con su salud y que está haciendo un gran trabajo alimentándose con este patrón alimentario. Entonces, te agradezco muchísimo por tu tiempo, Cassandra, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias, Patricia, que tengas un buen día. Hasta luego. Bien, hace un momento estuve conversando con Cassandra. Ella es una mujer trans que lleva una alimentación basada en plantas al 100%, pero además es vegana. Es decir, su filosofía de vida es el no dañar a los animales. Unas reflexiones que puedo dar después de esta conversación es que cuando una persona es vegana, tiene sus principios muy claros, sabe por qué no quiere comer animales ni derivados y eso podría ser que cuando se le mande un patrón alimentario o una guía nutricional o una dieta personalizada, haya mayor adherencia, porque está totalmente comprometida con cómo quiere comer. Además, si hablamos de los conceptos que vimos en clase, una de las cosas que a mí personalmente me llamó la atención es que además de las divisiones dentro de un patrón alimentario como lacto vegetariano, vegetariano, vegano, crudo y vegano, existen otros términos como el reducitarian, el flexitariano o el carnismo, porque te abre más la posibilidad de llegar a personas que quizás no tienen un patrón alimentario tan exclusivo en cuanto a no alimentarse de alimentos de origen animal eh, en 100%, sino que también hay otras personas que deciden reducir su consumo de carne sin dejarla por completo, como el reducitarian, o que llevan un patrón alimentario flexitariano en donde todavía incluyen algunos insumos de origen animal, quizás en algún momento vayan a llevar un patrón alimentario del 100% basado en plantas. Entonces, con nosotros como nutricionistas, al conocer exactamente cuál es la razón por la cual este paciente ha decidido llevar un patrón alimentario, podemos tener y armar estrategias y armar preguntas específicas para lograr que su dieta tenga la mayor adherencia posible. Y es decir, cubre todos sus nutrientes desde los macros hasta los micros. Muchísimas gracias, que estén bien.